libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Y deseo, Padre, en esta hora leer tu palabra en el nombre de Jesús y pidiéndote que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón y a todo nuestro ser. Dice la palabra así en esta mañana: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, más o menos creo que podemos tener una apreciación de quién nos está hablando. Y esto es algo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos acontecimientos a los cuales tú y yo deberíamos de estar aplicando, deberíamos de estar apuntando y deberíamos de estar direccionando cada día nuestras vidas antes de realizar cualquier cosa, antes de nosotros poder proyectar lo que anhela nuestro espíritu, lo que anhela nuestro corazón. Deberíamos de empezar a ver cómo estoy yo. Y lo decía hace 8 días, cómo estoy yo. Una cosa es hacer una oración de conversión y otra cosa es nacer de nuevo y estar siempre revestidos de la gloria de nuestro Dios. Y otra palabra que marcó mi corazón, quiero que la veas en el Evangelio de Juan, que tiene que ver con el tema de hoy. Juan capítulo 12, versículo 47, y voy a empezar a decirte por qué ha marcado mucho mi espíritu y me ha inquietado en estos días. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar ¿qué? Al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Esta porción, cuando yo la leí, meditando en la palabra, que llevo como un mes en ello, pues el Señor me tiene ahí. Por primera vez en mi vida yo te puedo decir algo. Jesús está diciendo que Él, como el verbo, la acción del reino de Dios sobre la faz de la tierra, está diciendo: yo no he hablado por mi propia palabra. O sea, Él se ha, como podríamos decirlo coloquialmente y castizamente en castellano colombiano, se ha tragado, se ha mordido la lengua para no expresar su opinión o para no hablar su verdad o su realidad. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque estamos leyendo en el libro de Revelación que Él es conocido como fiel y verdadero, el Verbo de Dios. Y hay algo muy cierto que me viene cautivando. Ahora sí pongamos la diapositiva, por la primera. Que me viene cautivando, y ese es el saber. Yo lo puse como un knockout. Y lo siento en mi espíritu como un knockout. Porque va a ser el knockout para tu vida espiritual. Va a ser un knockout donde tú vas a salir de ese cuerpo pecaminoso y vas a tener dos lugares, como lo hablamos hace 8 días. Correr hacia la presencia del Padre y esperar que el verbo que no ha hablado hable ante el trono celestial y sea el que te defienda, sea tu abogado. Porque ahí es donde empezamos a entender la palabra cuando dice que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Y Él dice: yo hasta ahora no he hablado. Y Él, como abogado, puede ser abogado acusador o abogado que te va a defender. Y yo no sé qué clase, cómo tú lo quieres. ¿Ah? ¿Defensor? O probado. O sea, el que te va a decir: usted ha sido hallado necio, fatuo,
al lado del fuego. Y él va a decir, ¿cómo así si tú eres Jesús? Tú fuiste y viniste a la tierra para salvarme. Pero él está diciendo que él no ha hablado, sino dijo mientras estuvo en la tierra todo lo que tenía que decir a través del Padre. Y quiero que tú veas algo y enlaces la palabra de Jesús con lo que pasó allí en el valle de los huesos secos en Ezequiel 37. Si tú te das cuenta, el apóstol es llevado en el Espíritu, pero el apóstol nunca habla en su propio conocimiento, en su propia interpretación, en su propia revelación, sino está hablando conforme el Padre le habla. ¿Se acuerdan que el apóstol dice, y yo dije como me dijeron que hablar? Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y solamente hay una conversación entre Ezequiel y Dios. Tú lo sabes, Señor. Y Dios le dice, Ezequiel, profetiza. ¿Se acuerdan? Varias veces. Y diles, y habla y Ezequiel empieza a hablar y él dice, él hace la declaración. Yo dije, como me dijeron, que hablase. Y Jesús es lo mismo. Jesús cada día, cada mañana, antes de cualquier cosa, antes de rayar el alba, Jesús estaba en presencia del Padre pidiendo qué he de hablar, qué he de decir, qué he de hacer en este día y en esta hora. Hola. Yo no sé si tú hayas visto esta porción de la palabra. Yo no he hablado ¿por qué? Por mi propia cuenta. Yo he hablado de lo que el Padre me mandó a decir. Yo he hablado. Y yo le pregunté toda la semana, esta hora, y decía, Dios mío, Dios ha hablado, Dios ha venido hablando durante mucho tiempo. Profetas mayores, profetas menores, vino Jesús y siguió hablando a través del hombre. Y siguió demostrando su gloria, y siguió demostrando su poder. Y seguimos viviendo la dureza del corazón. Seguimos viviendo un retardo espiritual dentro de una iglesia. Y a veces tú y yo nos podemos sentir como Moisés, que fuimos llamados y comisionados para libertar nuestras casas, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país. Porque la palabra nos dice que si tú y yo nos humillamos y oramos delante de Dios, Él oirá, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pero cuando Dios, mira la palabra, cuando Dios te está diciendo, allá en 2 de Crónicas esto, y dice, si tú te humillas, te está diciendo, no ora por ti, no clama por ti, no gimas por ti. Yo voy a oír tu oración cuando tu oración sea direccionada por tu ciudad, sea direccionada por tu familia, sea direccionada por tu país, sea direccionada por tu entorno, porque yo lo quiero cambiar. Porque la palabra me enseña que lo que Dios mira es cuando yo doy mi vida por otros. Si es así o no es así. Y ahí es algo que tú y yo debemos de estar presentes, dos acontecimientos que son totalmente diferentes. Hoy vamos a hablar del rapto, del arrebatamiento. Y lo que habla el libro de Apocalipsis es la segunda venida de Jesús, donde esperamos que ese ejército que habla el libro de Revelación, que vienen a caballo con lino fino, transparente, reluciente, ese seas tú y sea yo. Que vengamos liderados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que vengamos liderados por aquel que venció en la cruz de Calvario. ¿Y por qué te hablo que tú puedes ser como un Moisés? Tú puedes ser como un Noé. Porque yo a veces me siento así. A veces me siento construyendo un arca. A veces me siento martillando. Me siento que me machaco. Siento que me canso. Siento que no tengo fuerza. Siento que mi palabra es una palabra que va vacía. Es una palabra como que no llega al corazón. Porque yo no sé cuántas veces tú has construido. Las mujeres construyen en la casa, haciendo aseo, lavando, planchando, cocinando, y en medio de construir para su familia, en medio de entregar vida para su familia, se han quemado, se han cortado, se han quemado con una olla, con una plancha. Los hombres en medio de nuestro trabajo nos hemos machacado, nos hemos fracturado, hemos hecho muchas cosas. Y a veces pensamos que todo lo que estamos haciendo, que todo lo que estamos hablando, que todo lo que estamos desarrollando en favor de está siendo hecho en vano.
Pero yo no sé cuántas veces me sentiré como Noé, me sentiré como Moisés y de pronto tú también. Pero sí te puedo decir algo en esta mañana, te puedo decir algo en este día. Sigue trabajando porque Dios conoce, Dios sabe que el verbo de Él, la palabra de Él, producirá lo que tiene que producir. Y solamente Dios sabe cuántos van a entrar a tu barca. ¿Cuántos van a venir a tu lugar seguro? ¿Cuántos van a aprender a oír tu palabra? ¿Y cuántos, que desafortunadamente la mayoría, van a desechar lo que tienen para ustedes? ¿Me hago comprender? Tenemos que pensar que Dios tiene bendición. Tenemos que replantear en nuestras vidas que Él dice que da bendición hasta que sobreabunde, que se abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición. Sí, pero cuando la palabra habla de una apertura, no son finanzas de Dios, no es riqueza de Dios, es el poder que tú y yo podemos recibir para decirle a lo que no es en el nombre de Jesús. Porque cuando nosotros manipulamos y malinterpretamos el poder, encaminamos nuestras vidas mal. Porque cuando Noé está edificando el arca, cuando Noé está construyendo bajo la dirección del Padre, lo veo como en el libro de Revelación, lo veo como Moisés, lo veo como Jesús, escuchando la palabra, la dirección, haz, corta, mete. Yo no sé cuántas veces Noé se machacó. No sé cuántas veces en medio del cansancio de los brazos de orilla, de martillar, de echar sierra, de pulir, de echar brea, de hacer y de poner, de llevar alimento, y decía voy a descansar, porque el cuerpo se cansa. Pero mientras él descansaba físicamente, su mente y su corazón era llevado para decirle al pueblo y a la multitud: arrepentidos y convertidos. Viene un diluvio, viene algo que usted nunca ha visto y lo verá jamás. Hola. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Es algo que yo tengo que hacer como pastor. Yo creo que Dios te quiere bendecir. Creo que Dios te quiere posicionar y desea posicionarnos. Lugares de privilegio. Y a veces estamos en lugares de privilegio. Y es chévere, es bueno. Pero entre más subamos, más pleitos vamos a tener. Porque hay envidia, porque hay contienda, porque otro quiere lo que tú tienes, porque otro anhela lo que tú deseas, porque todos los deseos que ha habido en tu corazón, Dios los ha dicho sí y ha dicho amén. Yo siempre he dicho, tan bonito que es ver a alguien en bendición, pero qué difícil es ver el proceso cuando llegó a ese lugar. A mí me dice mi pastor, usted a 30 punta de años casado, ¿cómo lo envidio? ¿Cómo lo admiro? No me admire y no me envidie. Porque usted no sabe los procesos que uno pasa. Usted no sabe el llegar a amar a una persona, lo que nos lleva a conmoverlo a uno por dentro y romper aún cosas que yo no quisiera cambiar, pero por amor se cambian. Por amor puedo comprender lo que hizo Jesús sobre la faz de la tierra, enmudecer y obedecer la palabra de su Dios, obedecer la palabra de su Padre. Por eso Jesús le dice a los discípulos: si yo quisiera no pasar por esto, no ir a la cruz, yo oraría al Padre y el Padre enviaría sus ejércitos y me sacaría de esto con las manos limpias. Y Él, como Padre, que conoce cada corazón, cada vida y cada espíritu, puede acabar hasta con la última cucaracha de la tierra. Pero no lo voy a hacer, porque hasta aquí he sido obediente. Yo no sé cuántos se sienten como Noé en esta mañana, que hemos trabajado y a veces arduamente. Hay días que creo que a todos nos pasa, días que dicen: yo no me quiero levantar hoy. Y como que duerme, yo no sé, a mí me pasa días que no quiero y duermo. Y me levanto con una borrachera y como que quiero seguir durmiendo. No me da hambre, no me da sed, no me da nada, sino solamente quiero dormir. Y te despierta como 3, 4 horas, no, a veces hoy las 11 de la mañana y ya que pasó el día. Voy a desayunar algo. Y te sientas en la cama como a reposar, a canalear y te vuelves a desmayar. ¿Qué pasa? Bueno, a mí no más.
Tú te imaginas a Noé en medio de un cansancio, en medio de un dolor, de poder ver la gente criticándolo, murmurando, diciéndole: te enloqueciste, Noé, aquí no llueve, estás edificando una barca donde no hay. Y ahí el mundo nos está hablando. Ayer, ¿cómo estaba Bogotá llena de granizo? Y cada día tú y yo lo estamos diciendo: ya el clima ha cambiado tanto, ya a Bogotá le falta piscina. Ya hemos llegado a 24, 25, 30 grados a mediodía, donde el sol te quema, donde se está cumpliendo la palabra de Dios que dice que el sol quemará a las personas. Y literalmente la gente está quemando, se está apoyando por quemaduras solares. Miremos lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ya vamos a hablar sobre eso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. ¿Cuántos estamos a veces preocupados en estos días que pasamos el proceso de Anaje? Que les quiero compartir algo. Es la primera vez que como pastor veo la alegría de decir: pastor, estoy feliz. Cuando fui a ministrarle a Anaje en la cama, en su lecho, decía: pastor, estoy feliz. Me voy con mi padre. Tengo una alegría, pastor, que me voy. Yo no lo vi ni en mi hija, no lo vi en mi madre. Lo veía así: mi hijo, me voy, gloria a Dios, me voy con Dios. Mi mamá le mandaba picos a Dios. Mi hija también se entró a mirar hacia el reino. Pero Anaje me ministró en estos últimos días una paz, una alegría. Cuando estábamos en el hospital, que yo lo estaba abrazando, que me besaba las manos, me besaba la mejilla, me decía: pastor, estoy feliz, me voy con mi padre. Y estoy tan feliz que digo: Señor, llévame esta noche. Yo lo miraba. Y Estelita, está la familia, están ustedes, pastor, está la iglesia, están sus hijos, ella va a estar bien. Yo decía: wow. Y a veces nosotros estamos preocupados porque nuestros ojos se cierran en esta tierra. Pero qué bendición el conocer que aparece que el mismo Dios que envió a su Hijo y venció la muerte y se levantó de la muerte, ese mismo levantará a los que durmieron en Dios. Ahí están nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, qué sé yo, a quién tú has perdido. Pero la palabra me dice a mí que según mi fe, ellos serán salvos. Y yo creo en la salvedad de mi familia, creo, porque sé que no tengo un Dios que miente, un Dios que engaña, un Dios que sabe que mientras tú y yo estemos haciendo lo que nos mandó a hacer, construyendo el arca que nos mandó a construir, nos vuela, nos quebrante, veamos que la gente no quiere entrar, tú y yo estamos haciendo el propósito de Dios. Y eso es lo más importante para ti y para mí. Por eso la palabra dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, piensa en esa palabra, los que hayan quedado. O sea que a mí la Biblia y el Espíritu me decía: ¿cuántos están quedando en este tiempo? Porque muchos hablan de salvación, muchos hablan de bendición, muchos hablan de restauración, muchos hablan de poder, muchos hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la presencia de Dios. Pero podemos decir: yo estoy quedando en el remanente de los que oirán las trompetas
y correrán a las nubes a encontrarse con Jesús. Nos hemos preparado, te estás preparando para ese día. Pregúntale al que está a tu lado, voltealo a mirar y ¿te estás preparando para este día? ¿Ah? ¿Te estás preparando para eso? Mira, así va a ser. A mí me parece espectacular uno estar suspendido en las nubes con Jesucristo. Y eso es en un abrir y cerrar, mientras tú parpadeas, mientras se baja tu párpado, mientras estás haciendo hacia abajo, que eso es fracción de segundos, en esa fracción que baja tu párpado, salen los de la tumba. Y cuando se abre el párpado, sube la iglesia. Mira lo poderoso que es nuestro Dios. Mira lo grandioso y lo maravilloso que dice, en un abrir y cerrar Dios. Y si dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, es cuando le cierra el párpado. ¡Fum! La oscuridad se hace luz y espera la iglesia. ¿Cuántos quieren estar en esa posición? A veces nosotros queremos mirar y por eso hablamos hace 8 días de ese libre albedrío, de lo que el mundo nos brinda, y todo lo que está brindando al mundo es dado por Satanás. Hay principados, potestades, hay cosas que están seduciendo aún a la misma iglesia, que la están separando y apartando, que te pueden decir a ti o me pueden a mí decir, loco, esa es una iglesia pequeña, una iglesia que no vale, no me interesa. Me interesa saber que quiero oír la palabra de mi Dios, me interesa saber y te interesa saber que estamos siendo obedientes a la voz de nuestro Dios. Queremos levantarnos como una iglesia que le cree a Dios y trabaja. Así nos machaquemos, así la gente diga lo que diga, sobrevive. Creemos en lo que Dios está haciendo. Y creo que nuestras fuerzas que se han perdido, nuestras fuerzas que se han menguado en el trabajo, Dios recompensará. Por eso es que en el libro de Revelación, cuando se expresa de Jesús, cuando habla, dice que viene en un caballo blanco, y el apóstol dice, y sobre su sien una ¿qué? Corona llena de ¿qué? Diademas. Y la Biblia te dice, me dice a mí, que él mismo dijo, he aquí yo vengo pronto, y galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo te pregunto, ¿qué clase de diadema tú quieres en el reino de los cielos? Y en estos días me puse a mirar predicaciones de mi padre, de uno de mis padres espirituales, Gigi Ávila. Y yo decía, wow, ¿cómo será la corona de Gigi Ávila? ¿Cómo será la corona de un Luis Palau, Alberto Montesi? Grandes hombres de Dios que crecieron y construyeron arcas. Y mucha gente corrió a esas barcas y se protegieron y recibieron la salvación. Pero quiero decirte algo, de Gigi Ávila, Luis Montesi, de todos esos hombres, Billy Graham, todos esos hombres de Dios, que el Señor levantó para ser los pilares de la iglesia sobre el mundo. Muchos caminaron a ellos, pero muchos salieron del arca y solo pocos crearon y establecieron altar para Jehová, y otros se fueron a recorrer el mundo. ¿Es así o no es así? Cuando salieron del arca, no todo el mundo edificó altar para Jehová, solamente Noé, su esposa y sus hijos. Ya pasé la prueba, pasé la tribulación, ya entré en la bendición, ahora sí mundo a conquistarlo, porque esto es mío. El rapto, mi amado, sucederá una sola vez. Y esto quiero que lo grabes, lo impregnes en tu espíritu y en tu corazón. No se va a repetir. Porque vamos a ver dos cosas. Que la iglesia se fue, y lo otro que va a ver de la iglesia que se quedó es ese hombre que viene a caballo, en un caballo blanco, y que viene a pelear, y que no le va a temblar la mano para decapitar al que esté sobre el paño de tierra, porque tienen que ir a proceso de muerte, porque a través de la muerte van a llegar a dónde? A condenación eterna. Y tenemos que decirlo, mi amado, porque la idea es que tú y yo nos pellizquemos, la idea es que tú y yo no vayamos perdiendo el tiempo. Este es un evento para mí que es lo más profético que hay en el mundo.
Esto va a ser la experiencia más sobrenatural que tú y yo podemos vivir. Miremos la siguiente diapositiva y léelo, yo lo escribí. Pronto va a suceder. ¿Tú sabes cuándo? Pero con todo lo que están diciendo, ahora no te das cuenta que todos tus TikTok, tus Reels, todo lo que da ovnis, aparición de ovnis, reptilianos, esto, aquello, que los ovnis están llevando gente, se está preparando todo para la partida del pueblo de Dios. ¿Para qué? Porque el enemigo va a querer camuflar la realidad de Jesús en las nubes y un pueblo que va a ser arrebatado. Porque Él es un mentiroso, dice la palabra. Él es el padre de toda mentira. Cuando Dios está haciendo algo, Satanás ya está craneando cómo decir es mentira. Lo que se predica es falso, lo que se enseña es falso. Por eso no vienen, no ofrenden, no alaben a Dios. Ustedes ya no necesitan congregarse, tenemos la iglesia en nuestros celulares. ¿De verdad? Sabiendo que la palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar. ¿A quién le cree? ¿Sí o no? Será una experiencia gloriosa y no para todas las personas. Porque cuando yo escribí esto me acuerdo de algo y quiero que tú te acuerdes. No todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Porque es que mucha gente lo va a decir. Y hay algo que tenemos que decir. Oiga, hay algo que yo tengo que expresar en mi espíritu y en mi corazón. Tú sabes cuánta gente en la iglesia hay en este día. Jóvenes en adulterio, jóvenes en fornicación, jóvenes en droga, jóvenes donde en estos días me mandaron un video de los Estados Unidos, Oklahoma, en una alabanza, en un concierto de alabanza, de oración, y los salmistas estaban tomando cerveza. Porque la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero la Biblia dice que yo no puedo ser piedra de tropiezo. Porque si eso vemos en un salmista, si eso vemos en un adorador, si eso vemos en un hijo de Dios, ¿qué ejemplo estamos dándole a la sociedad que le estamos pidiendo o estamos exigiéndole un cambio? Que nosotros exigimos que no atraquen, que no haya violencia, que no roben, que no maten, pero somos más violentos nosotros en el espíritu que lo que se mueve en el mundo. Esto es un evento que va a ser pronto, solo para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en la gracia salvadora de Jesús. Tú no puedes cambiarte el concepto de quien te habla, el concepto de quien te salva, el concepto de quien derramó la sangre por ti y por mí, el concepto de la sangre que está en tu casa, en los marcos de tus ventanas, en los marcos de tus puertas, en aquel espíritu que no puede entrar y no puede agraviar lo que Dios declaró en bendición para tu casa. Pronto esto va a suceder, pronto. Yo escuché allí ya muchos años en campaña ya que él se iba en el rapto. Lo vi batallar, lo vi llorar, lo vi gemir, lo vi muchas veces en actividades, en campañas, mientras la gente ya lo estaba esperando para predicar, él peleando en una cama en medio de un infarto. Y no permitía que el médico llegara. Y él se levantaba. Y vive Jehová y pregunta al ministerio Cristo viene. Todo el mundo se miraba y a quién llama el médico. Y él se levantaba y decía: reprendo el espíritu, y la palabra dice que soy sano por la llave de Jesús. Y se paraba y después usted lo veía predicando en un altar. Esos son hombres que para mí son un Noé, que edificaron un arca. Ministerio Cristo viene, Pispalao, todos esos grandes hombres andar como tesis. Pero pocos oyen, pocos creen, pocos caminan a una verdad en la palabra de nuestro Dios. Mi pregunta: ¿cuántas veces tú sigues batallando por lo que Dios está haciendo? Aquellos que sean dejados, aquellos que se van a quedar, tendrán que enfrentar el caos. Escucha esto: el caos y la persecución del anticristo. Mi amado, si a veces la vida es insólita, a veces no estamos en el humor, no estamos en sintonía para estar congregados. Pero venimos en obediencia a Dios y hay cosas que nos golpean, hay cosas que el enemigo nos sigue hablando y desafortunadamente nos sigue marcando.
No tenemos que hablar, mi amado. Yo creo en la bendición de Dios, creo en la prosperidad de Dios, creo en el crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que de ninguna cosa tendremos necesidad, porque esas son las añadiduras que habla Dios. Por eso cuando se abren las ventanas de los cielos, se desciende el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo desciende porque la boca de nuestro Dios Padre se abre a tu favor y a mi favor. Y desciende con ese poder, desciende con esa gloria, desciende con esa autoridad. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy, he aquí yo soy, y vienen las nubes. Nosotros estamos tan pendientes de nuestra bendición, estamos tan pendientes de sanar nuestra carne, de darle rienda suelta a nuestros deseos, que nos olvidamos que tiene que haber un deseo mayor. Mi amado, yo me pregunto, ¿qué pasaría si como el tiempo de Noé? Porque así dice la palabra y Jesús lo enseñó, conforme fue en los días de Noé, conforme fue en los días de Lot. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Homosexualismo, depravación, violencia, caos. Se levantan los padres contra los hijos contra los padres. Si es así, no es así. Reinos contra reinos, misiones contra misiones, denominaciones contra denominaciones, iglesias contra iglesias. Pero nos olvidamos esto, que aquí Él viene pronto. Tú sabes cuándo viene Jesús por ti. Tú sabes cuando Dios manda a tocar la trompeta por ti. Ayer hablábamos con mi esposa algo y hablé de un pastor que partió con el Señor que decía, y lo hablamos con mi hermano, que nadie siente la muerte. Porque varias veces le dio infarto, lo resucitaba, lo reanimaba y encontraba las cosas clamando y peleando contra el espíritu de muerte. Y él decía, yo nunca me di cuenta. Y los que hemos tenido accidentes, los que hemos pasado por cosas, uno no se da cuenta. Cuando uno reacciona, es que sabe que pasó un proceso. Pero por misericordia, Dios no nos llevó. Por una o dos cosas. Una, porque Dios todavía te necesita para hacer cosas. O dos, no estabas maduro para entrar al reino de los cielos. Y por misericordia y por gracia, no te fuiste. Porque es que, yo no sé, unos podrán oír o podremos oír la trompeta y otros podemos ser llamados antes. ¿O no? He aquí que yo vengo de nubes. Eso es rápido. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento. ¿Cuántas veces tú has parpadeado mientras me están escuchando? O sea que ¿cuántos raptos han habido? Si yo me pusiera a pensar que Dios te envía a llevar gente y te digo algo en el aspecto que nos va a quitar un poquito la risa como lo hizo conmigo. Y yo no sé cuántas veces yo he parpadeado mientras meditaba con Dios en la palabra. Y el Espíritu me decía, mientras tú parpadeas, nace una persona y muere una persona a nivel mundial. O sea que sí es una realidad. Que mientras tú parpadeas, unos nacen y otros se van con el Señor. Bueno, digamos así. Si me hago comprender, esto es tan importante, dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nadie va a llegar con esta chuleta. Nadie va a llegar con este churrasco, nadie va a llegar con esta carne, será transformado por el amor, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Vieron? Ya están transformados en un cuerpo glorificado que Jesús lo declaró. Otros
que cuando suene la trompeta, Dios nos transformará. Mi amado, cierro con esto, pero con lo último. ¿Estás preparado para este acontecimiento? ¿O estamos preparados solamente para recibir las bendiciones de Dios? Yo creo en algo que yo tuve que corregir en mi vida. Cuando yo conocí al Señor, a mí me decían que para qué estudiar, para qué prepararse si Jesús venía ya. Yo no estudié, no hice muchas cosas, porque mi vocación se volvió servir a Dios. Comencé como misionero. ¿Para qué prepararse? ¿Para qué estar en un mundo preparado si necesitamos en un mundo espiritual? Pero también nos damos cuenta que tenemos que crecer con el mundo para nuestra sabiduría, el Espíritu, para que el poder del Espíritu Santo afecte mi entorno. Y tengo que prepararme en el mundo, porque Dios me va a llevar a posiciones en el mundo para hacer luz y ser la. Y hay otra última pregunta. ¿Nos podemos preparar? ¿Te puedes preparar para el rapto? ¿O solamente nos estamos preparando para recibir las bendiciones de Abraham, de Isaac?